Navidad, 25 de diciembre de 1991. El presidente Mikhail Gorbachev, al frente de un imperio en descomposición, anuncia su renuncia por televisión. Es el fin de la Unión Soviética. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Желаю всем вам самого доброго. En minutos, el adjetivo soviético es desterrado del vocabulario ruso. Con él desaparece el bloque comunista que dividió el mundo de la posguerra y el Ejército Rojo, el gran ejército soviético que se convirtió en leyenda por su victoria sobre el nazismo. Verano de 1945. Terminada la Segunda Guerra Mundial, trenes abarrotados atraviesan la Unión Soviética. Casi 9 millones de soldados regresan a casa. Anatoly Genatulin es uno de ellos. Éramos niños de 17 o 18 años cuando fuimos a la guerra, sin un primer amor en nuestros corazones que nos ayudara a paliar esa pesadilla. No tuvimos esos momentos libres de preocupaciones como adolescentes o jóvenes. Regresamos marcados de la guerra. El Ejército Rojo ganó la Gran Guerra Patria. Los que lucharon creen que serán aclamados como héroes cuando regresen. Pero en este país devastado, donde 25 millones de personas están sin hogar, sus esperanzas se desvanecen. La ayuda prometida resulta ser escasa y es difícil encontrar trabajo. Los veteranos de guerra con discapacidad no tienen más remedio que trabajar en negro o mendigar. Los prisioneros de guerra, de los cuales solo la mitad sobrevivió al maltrato sistemático por parte de la Alemania nazi y al trabajo esclavo, son sospechosos de traición nada más retornar. Igor Trapitsin recuerda su regreso en julio de 1945. Ametralladoras, perros policía. Eso nos sorprendió un poco. El servicio de contraespionaje ruso Smersh nos encerró detrás de alambre de púas. Debido a que son clasificados como peligrosos, los que regresan de la guerra pasan sin transición del cautiverio alemán al cautiverio soviético. Otros son sentenciados a trabajar en batallones disciplinarios del Ejército Rojo o asignados a unidades de reconstrucción. Allí también tienen que trabajar hasta el agotamiento. Para Stalin, la gloria del Ejército Rojo es cosa del pasado. Según el dictador, se ha vuelto demasiado poderoso y demasiado popular. Nadie, ni siquiera su ejército, debería eclipsarlo. A partir del 24 de diciembre de 1947, el glorioso legado del Ejército Rojo se ve sacudido por una serie de medidas destructivas. El 9 de mayo, día de la victoria sobre el nazismo, queda derogado como día festivo. Se eliminan los subsidios para los veteranos de guerra condecorados. El mariscal Zhukov, héroe de Stalingrado, cae en desgracia.
Su botín de guerra privado y la amistad con el traidor Blasov sirven como excusa para que Stalin se deshaga de él. El general Blasov, que se pasó a las filas alemanas durante la guerra, fue declarado culpable de traición y ahorcado en la Lubyanka el 1 de agosto de 1946. El Politburó revela a Zhukov de sus funciones. Ante los ojos de Stalin, había cabalgado por la Plaza Roja en un caballo blanco durante el desfile de la victoria. Ahora es destinado a Odessa, a China y a las fronteras de Turquestán, lejos de Moscú. En 1949, Stalin ordena la expulsión de los mendigos y de los veteranos de guerra con discapacidad de las ciudades soviéticas, otra afrenta al Ejército Rojo. Todos nosotros, con nuestras medallas y condecoraciones, fuimos relegados a ciudadanos de segunda clase para ser pisoteados. Esto es lo que recuerda Grigori Pomeryansk, voluntario del Ejército Rojo para defender Moscú en otoño de 1941. Las autoridades nos dijeron, ¿creían que eran algo especial? No, ustedes no son nada. Un nuevo conflicto sigue a la Gran Guerra Patria. En la conferencia de Potsdam, en julio de 1945, se reúnen Stalin, el nuevo presidente estadounidense Truman y el premier británico Churchill, sustituido después de las elecciones por Clement Attlee. La conferencia, que en realidad debía fijar los fundamentos de la recuperada paz, confirma la inevitable confrontación entre los dos sistemas involucrados. Comunistas y capitalistas se encuentran cara a cara. Con el Plan Marshall, el gobierno de Truman brinda asistencia material a 16 países de Europa Occidental. Los países liberados por el Ejército Rojo caen en la esfera de influencia soviética. Alemania está dividida en varias zonas de ocupación, incluida la capital, Berlín. Tras el bloqueo de un año de Berlín con el que Stalin cortó el suministro a la capital, se oficializa la división de Alemania y la de Europa. El telón de acero que atraviesa el continente se convierte en un símbolo del conflicto entre este y oeste. El mundo entra en la era de la implacable Guerra Fría. «9 de marzo de 1953, 4 días después de la muerte de Stalin, se le celebra un pomposo funeral de Estado. Los ciudadanos soviéticos acuden en masa desde todas partes para presentar sus últimos respetos al tirano que gobernó durante casi 30 años. Lavrent Beria, el jefe de la policía secreta, y Nikita Khrushchev, que organizó el funeral, representan el nuevo liderazgo de la Unión Soviética. Y se preparan para romper con el legado de Stalin. El mariscal Zhukov recibe la orden de regresar a Moscú. El 14 de mayo de 1955 firma el Pacto de Varsovia. La alianza militar se crea como polo opuesto a la OTAN. El mariscal soviético recupera su prestigio. Khrushchev lo nombra ministro de Defensa. Es importante para él que se guarde un buen recuerdo de la Gran Guerra Patria.
Zhukov coloca estelas y estatuas en Stalingrado, Leningrado y Minsk. En el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el 25 de febrero de 1956, Khrushchev afianza su poder a través del denominado discurso secreto, donde habla sobre los crímenes de Stalin. Es el inicio de la desestalinización. Se condena el culto a la personalidad y quedan en libertad los presos del Gulag. 1,5 millones de estos veteranos recuperan los subsidios que Stalin había suprimido 10 años antes. El discurso, que luego fue publicado y parcialmente retransmitido, alimentó las esperanzas de una distensión en los Estados hermanos. Esta fase se conoce en la historia como el deshielo. A partir del 28 de junio de 1956, se suceden disturbios en Polonia. Rápidamente se extienden a Hungría, donde los manifestantes exigen soberanía y democracia. Khrushchev y Zhukov envían soldados del Ejército Rojo para sofocar el levantamiento. El 4 de noviembre de 1956, miles de tanques soviéticos ocupan Budapest. Las instrucciones del mariscal Zhukov son categóricas. Expulsen a la chusma, neutralicen a los contrarrevolucionarios. Si renunciamos a Hungría, explica Khrushchev, los imperialistas estadounidenses, británicos y franceses verán esto como una debilidad de nuestra parte y pasarán a la ofensiva. No tenemos otra opción. El levantamiento húngaro es sofocado a finales de noviembre. Los organismos oficiales hablan de 2.500 muertos del lado húngaro, más de 19.000 heridos y 10.000 detenidos. En medio de la confusión, 180.000 húngaros huyen a Occidente. El Ejército Rojo ha demostrado su nuevo papel de garante del orden. Ha llegado el momento de que Zhukov organice su ejército de manera más profesional. El armamento se moderniza para competir con el arsenal estadounidense. La bomba atómica cambia la relación de fuerzas en el contexto de la Guerra Fría. El mundo se encuentra en un equilibrio del terror. El arma nuclear, desarrollada a partir de 1949 por científicos en su mayoría alemanes en los laboratorios del NKVD, debe permanecer bajo el control del ejército. Se pide a Zhukov supervisar este sector en rápida expansión. Estados Unidos ya dispone de más de 3.000 ojivas nucleares, mientras que la URSS solo tiene 300. El 14 de septiembre de 1954, como parte de la Operación Bola de Nieve, se detona una bomba atómica al sur de los Montes Urales.
Paralelamente a la energía nuclear, estadounidenses y soviéticos se involucran en otro tipo de competencia completamente nuevo, la conquista del espacio. El ingeniero Sergei Korolev, al servicio de las Fuerzas Armadas en el diseño de misiles de largo alcance, convence a Zhukov de que estos también pueden penetrar en la estratosfera e incluso enviar a seres humanos al espacio. El programa espacial ruso queda subordinado al Ejército Rojo. El lanzamiento del satélite Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957 es un éxito. 4 semanas después, el 3 de noviembre de 1957, el Sputnik 2 alcanza la órbita terrestre. A bordo va la perra Laika. Recogida de las calles de Moscú, ahora es la primera criatura en volar al espacio. 7 horas después del lanzamiento del cohete, muere. Sin embargo, es tiempo suficiente para demostrar que se puede sobrevivir en ingravidez. En la carrera contra la URSS, Estados Unidos va por detrás. Para recuperar terreno, se funda la NASA. Estados Unidos invierte enormes sumas en viajes espaciales tripulados. Entre 1957 y 1961, Estados Unidos aumenta 7 veces el presupuesto de la Agencia Espacial para igualarse a los soviéticos. Pero el Ejército Rojo va por delante. El 12 de abril de 1961, Radio Moscú emite un mensaje que asombra al mundo. Говорит Москва. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. El coronel de la Fuerza Aérea, Yuri Gagarin, de 27 años, sobrevuela el planeta en su cápsula espacial durante 108 minutos. Después del vuelo de casi 2 horas, Gagarin regresa a la Tierra. Ese día convierte al coronel Gagarin en una leyenda. Todo el mundo estaba en la calle, recuerda Margarita Pogrevitskaya. Reían, se abrazaban y lloraban. Svetlana Alexievich recuerda la reacción de su padre. Empezó a creer en el comunismo. Gracias a Gagarin éramos los primeros. Nada era imposible para nosotros. En 1962, un año después de la construcción del Muro de Berlín y de la llegada de John F. Kennedy a la presidencia de Estados Unidos, el mundo contiene la respiración. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. La crisis de Cuba pone a las superpotencias al borde de una guerra nuclear. Como solución al conflicto, Kennedy y Khrushchev siguen la vía de la política de distensión. La diplomacia allana el camino para el diálogo. Sin embargo, Estados Unidos y la URSS libran guerras subsidiarias. En Vietnam, en Oriente Medio, en América Latina. Iban bailando
El Ejército Rojo proporciona fusiles Kalashnikov, misiles tierra-aire, aviones de combate y asesores militares para la lucha de los oprimidos, como lo llama la propaganda. Ya los pueblos empiezan a gritar, socialismo, socialismo, nada. La juventud soviética abraza la idea del internacionalismo, en especial por Cuba y la revolución encabezada por Fidel Castro. Solidaridad. Pero los sueños de libertad de los condenados de la tierra vuelven a Moscú como un boomerang. En Checoslovaquia, la primavera de Praga desafía al Kremlin. Alexander Dubček, secretario general del Partido Comunista, promueve un socialismo de rostro humano. Sus reformas incluyen levantar la censura, crear un sistema multipartidista y arrestar al jefe de la policía secreta. La historia se repite. En la madrugada del 21 de agosto de 1968, más de 300.000 soldados del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. El sucesor de Khrushchev, Leonid Brezhnev, envía al Ejército Rojo para restablecer el orden. El soldado Boris Shmelyov imagina regresar a casa como un héroe. Pensábamos que nos enfrentábamos a un miserable grupo de contrarrevolucionarios que serían derrotados rápidamente y que el pueblo checoslovaco nos recibiría con alegría y gratitud, que arrojarían flores a nuestro paso como en 1945. Los tanquistas rusos no tienen idea de que la mayoría de la gente está de acuerdo con las reformas de Dubček. La falta de comprensión de ambos lados es grande. Los rostros de la gente en las calles se volvieron sombríos, recuerda Boris Shmelyov. ¿Por qué están aquí?, preguntaban, examinando nuestro armamento. Para derrotar a la contrarrevolución. Pero miren a su alrededor. Vivimos felices y satisfechos. No hay contrarrevolución. Los diálogos entre personas que no se entienden se repiten en cada cruce y en cada tanque. La situación, que en un principio es pacífica, se agrava en pocas horas. Los manifestantes toman posición frente al edificio de la radio, donde continúan las protestas contra la invasión. Las tropas del Pacto de Varsovia abren fuego. Alexander Dubček es trasladado a Moscú y arrestado. Su amigo Brezhnev lo presiona. Dubček se rinde. La primavera de Praga ha terminado. Moscú deja sus tropas en suelo checoslovaco. La inquietud cunde en el Ejército Rojo. Algunos oficiales están convencidos de que los manifestantes habían sido incitados por Occidente y que el ejército soviético ha impedido la Tercera Guerra Mundial.
Otros creen que la represión de Praga ha dañado la reputación del Ejército Rojo y podría provocar más disturbios. La violencia, las peleas y los abusos no son infrecuentes en los cuarteles. El racismo se manifiesta allí con la mayor brutalidad. La gran mayoría de los oficiales son rusos. Solo los rangos inferiores quedan para otras nacionalidades. El Ejército Rojo se ha convertido en algo a evitar. La élite intelectual hace todo lo posible para no ser reclutada. Entre 1954 y 1978, el número de jóvenes que quieren evitar el servicio militar se cuadruplica, del 9% al 38%. Los padres de los reclutas son trabajadores y simples oficinistas. A la mayoría de ellos les da igual defender el comunismo o luchar contra el imperialismo. Para esta nueva generación de militares, el ejército significa ante todo un empleo seguro y prestaciones sociales dignas, un salario regular y una vivienda, una protección contra la crisis económica que se avecina. Sin embargo, a fines de la década de 1970, la crisis afgana vuelve a sacudir al Ejército Rojo. Muhammad Taraki, presidente afgano desde 1978, es apoyado por la URSS. El 14 de septiembre de 1979 es derrocado por su primer ministro, que se distancia de Moscú. El Kremlin reacciona con preocupación y amenaza con una intervención militar. Brezhnev, desde hace 15 años jefe del Estado, tiene 73 años y está enfermo. Escucha exclusivamente los consejos de Yuri Andropov, jefe del KGB, quien le asegura que la intervención solo durará unas semanas. El 24 de diciembre de 1979, 2 divisiones aerotransportadas llegan a Kabul y Bagram como parte de la Operación Praga. El 27 de diciembre de 1979, unidades especiales matan al presidente Amin y el ejército toma el control de los aeropuertos del país. 3 días después, 20 soldados con equipo pesado toman Kabul y otras ciudades afganas. El Kremlin instala un gobierno leal y coloca a sus asesores en todos los niveles de la administración. El 1 de enero de 1980, hay en el país 55.000 soldados soviéticos. 3 meses después, 85.000. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo vuelve a estar en guerra. La invasión soviética provoca una ola de patriotismo y revive la religiosidad entre la población. Los soviéticos son percibidos como invasores, ateos, infieles en un país musulmán.
Se forman grupos de combatientes para hacerles frente. A diferencia de los invasores, los muyahidines conocen bien los caminos escarpados, los valles profundos y hasta el pueblo más pequeño de su región. Con la ayuda de los suministros de armas de los Estados Unidos y de Arabia Saudita, libran una efectiva guerra de guerrillas. Los pesados vehículos blindados soviéticos no tienen ninguna posibilidad contra esta guerra de emboscadas. El Ejército Rojo sale perdiendo. En 1983 es destruido el 50% de las escuelas, el 60% de los hospitales y el 70% de las cooperativas agrícolas. Aún hoy se desconoce el número exacto de víctimas civiles. Crecen las dudas en soldados como Yevgeny Koltenikov. Fui yo quien pidió en la oficina de reclutamiento que me enviaran a Afganistán. En los seminarios de formación política nos hablaban de proezas militares y valentía. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Опять Пача подвел потерей роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Maltratos, explotación violenta de jóvenes reclutas por parte de soldados experimentados. Afganistán recrudece todos los defectos del Ejército Rojo. 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. В Афганистане в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Al final de su misión, a los reclutas como Yevgeny Koltenikov, se les dice claramente lo que pueden y no pueden decir en público. No se nos permite mencionar a los caídos porque somos un ejército grande y poderoso. No disparamos, no bombardeamos, no envenenamos. Somos un ejército grande, poderoso y moralmente irreprochable. En casa, en Rusia, la angustia consume a la gente. Cada familia tiene un hijo, un hermano o un primo que sirve en el Ejército Rojo. Aunque en las noticias se anuncian victorias, el final de la misión se sigue posponiendo. Cualquiera que haga la más mínima pregunta corre el riesgo de atraer la atención del KGB. Las familias siguen en un estado de inseguridad, mantenido hábilmente por el Estado. En un cementerio en las afueras de Minsk, un padre está indignado. Quería escribir en la tumba de mi hijo, caído en Afganistán, pero nos lo prohibieron. Le pagamos al que inscribía la lápida para que agregara RDA como acrónimo de la República Democrática de Afganistán. Debido a esas 3 letras, fui citado regularmente durante un año. En el mismo cementerio, una madre hace quitar la inscripción oficial de la lápida de su hijo y en su lugar coloca la pregunta, ¿en nombre de qué? La guerra se prolonga. En 1984, la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan apoya a los muyahidines con $280 millones. La URSS se desangra, carece de todo. La insatisfacción se extiende.
Mikhail Gorbachev, el nuevo secretario general del Partido Comunista, entiende que no ganarán la guerra y que hay que encontrar una salida razonable al conflicto. О котором я сегодня официально объявляю. До конца 1986 года из Афганистана будут возвращены на родину 6 полков, 1 танковый, 2 мотострелковых и 3 зенитных с их штатной техникой и вооружениями. Mientras se retiran las primeras tropas de Afganistán, las familias de 500 soldados quieren saber cómo están sus hijos. La creación de los comités de madres de soldados de Rusia hace tambalear al Estado. Bajo la Glasnost, la política de transparencia iniciada por Gorbachev, ya no hay censura. Ahora sale a la luz todo lo que antes se callaba. Он бежит, спасая свою жизнь. Это мы уже знаем. И неоднократно это было. Понимаете? А вы, прежде всего, преступник, которого надо посадить. El silencio del Estado, los errores estratégicos, el maltrato, el racismo, los abusos. Ahora afloran los excesos y crímenes del ejército. Их насилуют в частях. Они бегут в прокуратуру. Бог знает откуда это, за помощью. Их вылавливают и опять отправляют в эту же часть. И даже здесь не проверив медицински, их не обследовав. Подонки гладкие сидят в роже. А я буду фашисты. обрадовали, сделали какие-то душегубы. Похлебку хлебать вас прежде. Никаких вам детей не отдавайте матери. Я последнюю не отдам вам сына. Мне он лежит один. El 15 de febrero de 1989, el Ejército Rojo arroja la toalla. Los últimos tanques se van de Afganistán. Al final, el conflicto dura casi una década, el doble que la Gran Guerra Patria. Y los acontecimientos se precipitan. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Es el paso decisivo hacia la reunificación alemana. El 30 de septiembre de 1990, la RDA se retira del Pacto de Varsovia. Los países del este de Europa exigen la retirada de los soviéticos. Más de 650,000 soldados regresan a la URSS con sus familias. La Unión Soviética ya no existe como potencia continental. El país más grande del mundo parece un castillo de naipes a punto de desmoronarse, y el Ejército Rojo cae con él. Gorbachev intenta salvar lo que aún queda, pero ya es demasiado tarde. El 18 de agosto de 1991, oficiales del Ejército Rojo, con el apoyo del KGB, intentan tomar el poder por la fuerza en Moscú. Esta vez los tanques no se enfrentan a la población de Praga o Budapest, sino a la gente de su propia capital. El presidente Boris Yeltsin lidera la resistencia contra los golpistas y hace fracasar la asonada. Al año siguiente, el Ejército Rojo pasa a llamarse Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
En ese momento cuenta con casi 3 millones de soldados. Después de la reestructuración y los recortes, 20 años después solo tendrá la mitad. Vladimir Putin, que llega al poder el 31 de diciembre de 1999, prosigue la reestructuración iniciada por su antecesor. Aprovecha la oportunidad para reescribir la historia de una manera que sea atractiva para todos. El objetivo es revivir el legado del Ejército Rojo con el espíritu del ejército zarista y así reavivar el patriotismo. El Ejército Rojo no tiene lugar en la modernidad post-soviética de Rusia, pero su mito fundacional persiste. Habla del heroísmo de un pueblo y del destino de una nación, de la Rusia eterna, que ha sobrevivido a todas las tragedias de la historia.